Bueno, ¿cómo les va? Algunos ya los saludé cuando fueron llegando. Un poco yo lo que les comentaba es que la idea es que podamos hacer esto un poco más interactivo, o sea, no que no sea, yo por lo menos no tengo la intención de que sea una clase, ¿sí? Sino que lo conversemos. Es un tema muy amplio, así que la idea es que tengamos todos como una idea general, algunas cosas por ahí más en particular, pero que fundamentalmente podamos expresar todas las dudas que tengamos, por ahí los mitos, las cosas que por ahí uno escucha y que no está tan seguro, será así, no será así. Así que bueno, siéntanse absolutamente libres de hablar, y es más, los invito a que pregunten, ¿sí? No interrumpan, al contrario. Bueno, eso era un poquito algunos conflictos de interés, y lo que yo quería comenzar esto preguntándonos lo obvio, ¿no? ¿Qué es el trastorno bipolar? ¿Alguno de ustedes me puede decir lo que entiende, lo que escuchó, lo que cree? Cualquiera, no hay problema. Sí, claro. Yo entiendo cuando están bajoneados, ¿no? Se trata de que estén depresivos, cambian muy rápido en el mismo día. Bueno, ahí hay dos cosas que son importantes. Una es el cambio en el estado de ánimo, ¿sí? Y después vamos a ver si eso en el día es posible o tiene que ver tanto con una realidad o no. Es una pregunta como fundamental, obvia, pero fundamental, porque escuchamos un montón de cosas en torno al trastorno bipolar. De hecho, se usa muchas veces como peyorativamente, ¿no? Aquel es re bipolar, aquel es re bipolar, lo escuchamos muy seguido. Sí. No, adelante. Todos pasamos por alegría y por tristeza. Exactamente. O sea que habrá que ver cuál es la diferencia, porque si no somos todos bipolares. Bueno, esa es un poco la idea, ¿sí? Porque la alegría y la tristeza son emociones absolutamente normales en un contexto adecuado, ¿no? Es decir, con cosas que estemos viviendo que nos provoquen eso. Entonces, la pregunta que un poco hacíamos recién y que nos comentaban es si, ahí en este comentario bien claro, es si el trastorno bipolar es esto de un cambio que puede tener una persona de un momento a otro. Es decir, lo que uno a veces entiende como que enloquecer, ¿no? ¿Es posible que alguien de bien que está pase de ser una especie de Gandhi a un Charlie García rompiendo todo? Yo ya les adelanto que no. Pero si uno sale a la calle y mira con la violencia que hay en el tránsito y todo, en cualquier momento llega una persona. Bueno, por eso justamente, pero eso es otra cosa. Eso no es el trastorno bipolar. Y esa es una de las cuestiones, digamos, también fundamentales que espero que nos llevemos todos de acá. No se trata de eso, ¿sí? Y es un poco lo que vamos a ver, o vamos a tratar de ir viendo de a poco. No es que una persona de bien que está pueda hacer cualquier cosa. Ese es el primer mito, ¿sí? De decir, bueno, no sé, tengo que hacer un viaje o voy a ir a tal lugar y sé que la persona tiene trastorno bipolar. Primero, si uno escucha que tiene un diagnóstico psiquiátrico, ya es todo un problema, ¿no? Es decir, las cosas que empezamos a imaginar. Si tiene trastorno bipolar, lo que uno se pregunta a veces es qué podrá hacer. ¿Le sacará un hacha o agarrará cualquier cosa de bien que está, me golpea? Bueno, no es así, ¿sí? Para nada. Y este gráfico, que lo vamos a ver en más de una oportunidad, lo que intenta es mostrarnos un poco de qué se trata el trastorno bipolar. Yo les voy a señalar acá, en esta especie de área o zona, este rectángulo, que ahí dice eutimia, es lo que intenta mostrar lo que vendría a ser el estado de ánimo normal. Y ahí es importante el comentario que hacías recién, ¿sí? Lo normal no es que el estado de ánimo sea una línea plana, ¿sí? Eso es propio, de hecho, de otras enfermedades mucho más graves, como la esquizofrenia, es decir, donde nada altera a la persona, parece inmutable. Lo normal es lo que vemos por acá, ¿sí? Que el estado de ánimo tenga oscilaciones, y esas oscilaciones tienen que ver con la alegría, tienen que ver con la tristeza. La persona, de acuerdo a las cosas que va viviendo, su estado de ánimo va acompañando eso. Eso es justamente porque hay mecanismos neurobiológicos que lo que hacen es modular el estado de ánimo en función de esas circunstancias. Es como una especie, podríamos decirlo así más coloquialmente, como una especie de termostato, ¿sí? Es decir, cuando hace calor, lo que hace prender el aire acondicionado, y cuando hace frío, la calefacción. En este caso sería cuando ocurre algo muy triste, el sentimiento o la emoción es la angustia o la tristeza,
y cuando nos dan una buena noticia, nos alegran con algo, el sentimiento es la alegría, la emoción es la alegría. Eso es lo normal. Los mecanismos van regulando y van acomodando el estado de ánimo a esas circunstancias. Lo que ocurre en el trastorno bipolar es que esos mecanismos no funcionan bien, ¿sí? Entonces, podríamos pensar, haciendo esa analogía, que ese termostato se ha roto, ¿sí? O no está sensando bien lo que está pasando afuera, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que empieza a ocurrir es que el estado de ánimo empieza a tener fluctuaciones que van más allá de la alegría o la tristeza. Y en un momento dado puede ocurrir también que, a pesar de que haya circunstancias externas, la magnitud de lo que pasa, es decir, la magnitud de lo que esa persona expresa como afecto, como humor, es exagerado, vamos a decirlo así, ¿no? Es de una magnitud que no es acorde a lo que está viviendo, a lo que está pasando. Y eso ya se entiende como un episodio anímico o afectivo, que de acuerdo a las características que tenga, podrá ser, en este caso que vemos que va para arriba, en la imagen lo que quiere graficar es que hay un episodio maníaco. Ya vamos a ver bien lo que quiere decir eso. En el caso de que sea en este otro polo, digamos, por debajo de lo que se entiende como la eutimia, sería la depresión, ¿sí? Esto obviamente es una línea longitudinal que intenta graficar lo que sería la vida de una persona en el tiempo y el gráfico de lo que le va pasando a esa persona con su estado de ánimo. Esto sería algo así como el gráfico típico de una persona que tiene un trastorno bipolar tipo 1. Yo no les quise traer mucho de la historia, de cómo empieza, digamos, a conceptualizarse el trastorno bipolar. Antes se decía que era una persona maníaco-depresiva, porque ya era como demasiado extenso. Pero se los comento, ¿no? Antes se llamaba de esa forma, psicosis maníaco-depresiva, porque los pacientes que estaban en determinados estados podían tener síntomas psicóticos. Hoy ya se entiende, digamos, el diagnóstico como trastorno bipolar, como lo hemos presentado, en el cual las variaciones anímicas, tanto depresivas como maníacas, pueden presentar eventualmente síntomas psicóticos. ¿Qué son los síntomas psicóticos? Básicamente es estar fuera de la realidad. ¿Sí? Es lo más característico. Hay un montón, digamos, y una variedad muy grande, pero básicamente es eso. Es cuando la persona pierde contacto con la realidad. Entonces, continuando un poco en los interrogantes, decimos, bueno, pero esto le puede pasar a cualquiera, o sea, de bien que estoy, de repente me puede ocurrir, o le puede ocurrir a mi hijo, a mi papá, tiene que ver con los años, tiene que ver con alguna cuestión genético hereditaria. Hay alguna clave, no sé si reconocen a esta persona, es Leopoldo Lugones, poeta, político, escritor, y tiene algunas otras virtudes también ahí en su haber. ¿Y por qué lo ponemos ahí al lado de este cromosoma? Porque en la familia de los Lugones hay una historia muy particular de suicidios familiares. A lo largo de la historia, si ustedes lo buscan, tanto él como el hijo, que fue el tristemente célebre inventor de la picana eléctrica, y una nieta también, y así sigue la historia, muy complicada, y en donde los antecedentes anímicos o de alteraciones del ánimo son muy particulares. Entonces ya empezamos como a darnos una idea que eso está, ¿sí? Pero la pregunta que nos hacemos también, ¿es solamente eso? Es decir, ¿uno hereda el trastorno bipolar así directamente como uno hereda el color de ojos o el tipo de cabello? Bueno, no, ¿sí? No es así. De hecho es mucho más complejo, y yo les voy a mostrar en un ratito. Hay una búsqueda muy intensa y muy rica, con muchos estudios científicos, en tratar de encontrar esas características. Eso es lo que se llaman marcadores genéticos, biomarcadores. Y hay un avance muy grande, pero todavía no existe la posibilidad de hacer un análisis genético y tener un resultado que nos diga si sí o si no, ¿sí? Pero hay una búsqueda muy intensa. De todos modos, esa es una parte, ¿sí?, que vendría a estar por acá, que tiene que ver con la heredabilidad, digamos, con los factores que uno hereda, y uno lo podría entender a eso como una vulnerabilidad. Uno no hereda el trastorno, sino que hereda ciertas características, porque es una herencia poligénica,
en donde la vulnerabilidad puede ser más marcada para los trastornos del ánimo en general, ¿sí? Y eso determina después ciertas particularidades a nivel molecular, a nivel celular, que a su vez también hacen que estos sistemas que hablábamos, como el control neurobiológico del estado anímico, sean deficitarios o sean distintos, ¿sí? Con lo cual la función cerebral va a ser diferente, y eso obviamente tiene un impacto después en el comportamiento, que es generalmente lo que uno después ve como síntomas, ¿sí? O lo vemos, digamos, en comportamientos particulares, en las cosas que le pasan a la persona. Y acá está, ustedes fíjense que todo esto es como de ida y vuelta, son flechas que van y que vienen, porque hay una interacción permanente. Es el concepto, digamos, de toda enfermedad, o sea, no hay una sola causa. No sé, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas, que puede haber un agente, vamos a tomar por ejemplo la tuberculosis, con el bacilo de Koch, lo conocemos, sabemos qué es eso, pero el enfermar, el hecho de que la persona enferme es mucho más complejo que solamente el bacilo, ¿sí? Es decir, esa persona muy probablemente que enferma de TBC ha pasado alguna carencia en la infancia, por ahí se ha alimentado mal, ha vivido en hacinamiento y un montón de factores que favorecen que al estar en contacto con eso se enferme. Bueno, esto no es tan distinto, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros usamos ciertas analogías como la hipertensión arterial o la diabetes para entender fenómenos complejos como el trastorno bipolar, que tienen estos componentes genéticos hereditarios y que tienen un carácter de crónicos también. Hoy en día también sabemos que hay factores muy conocidos, asociados, si bien no se sabe exactamente qué es lo que causan, o hay muchos indicios, pero no está todavía absolutamente claro, sí tiene que ver con este funcionamiento que hablamos molecular y en definitiva del funcionamiento del cerebro, como el trauma en la infancia. Eso hoy en día es como algo muy claro en un montón de trastornos psiquiátricos. De hecho se habla como una especie de caldera, digamos, donde se va cocinando a fuego lento la posibilidad de que aparezcan un montón de trastornos. El trauma en la infancia, el abuso, la violencia, el abandono, la negligencia. Y el otro gran factor que es muy conocido es el abuso de sustancias. Mejor dicho, el consumo de sustancias psicoactivas, digamos. Eso es un problema, bueno, que probablemente todos conocemos, lo vemos todos los días, no solo en las consecuencias puntuales con las personas, sino en todo lo que genera alrededor del narcotráfico y todo eso. Pero puntualmente en el individuo hay una particularidad que tiene que ver con la edad de inicio. O sea, no es lo mismo, vamos a tomar por ejemplo lo que se entiende en general o lo que se suele decir o hablar como droga más blanda, que es la marihuana. Habitualmente se dice que, bueno, es una droga blanda. De hecho hoy hay como una tendencia a permitir o a intentar que se legalice el consumo y que sea algo con un uso medicinal. Bueno, en eso hay una información particular y una gran desinformación también, ¿sí? Lo que sí se sabe es que a edades tempranas esa droga, por ejemplo, o el THC fundamentalmente, puede generar cambios y favorecer la psicosis en general, ¿sí? Es decir, puede provocar la aparición de síntomas psicóticos por sí solo, o puede hacer que en una vulnerabilidad determinada eso se exprese. Eso les diría hoy que es lo más importante. Y lo que hemos vivido hace muy poco, que comentábamos recién con algunos, que tiene que ver con la pandemia, en este caso, ¿no? Eventos estresantes. Nadie está exento de eso, un accidente, la pérdida de un ser querido, un montón de cosas que nos suceden y que obviamente funcionan de esa forma. Un factor de estrés que es algo que al cerebro le hace daño, vamos a ponerlo en esos términos. Pero vivimos hace poco un evento extremadamente estresante y eso tuvo consecuencias, impactó en todos y en algunos muchos más que en otros. Pero esto también intenta mostrarle un poco lo que decíamos recién, ¿no? Todo lo que es la carga genética, lo que se llama o se conoce como epigenética, que tiene que ver con los fenómenos madurativos, de maduración del cerebro, los factores ambientales,
los cambios que provoca en las neuronas y todo lo que viene después. Y termina funcionando, digamos, como lo que vemos después como trastorno, ¿no? Como sintomatología. La heredabilidad es alta, pero como les decía, no hay un gen o un cromosoma específico que lo porte, sino que es poligénico y complejo, ¿sí? Yo les comentaba que se estaban haciendo muchos estudios en Europa particularmente. Esto que ustedes ven acá que dice GWAS, es un estudio que lo pueden buscar porque se está haciendo como una secuenciación del genoma de un montón de personas. En Holanda creo que prácticamente toda la población está ya con su genoma, porque ellos tienen un sistema de salud único, digamos, público, y todos ya tienen la secuenciación del genoma. Y se están estudiando, obviamente, no solamente los trastornos psiquiátricos, sino todo, la parte cardiovascular. Bueno, sin duda, porque todo eso está muy relacionado, ¿sí? Hace mucho frío, así que le dan. Bueno, también, aprovechan, digamos. Pero bueno, es como un consorcio, un montón de centros que están haciendo eso y están publicando un montón de información en torno a muchos trastornos. Que esto es la heredabilidad compartida en los trastornos comunes del cerebro, y esto es solamente una muestra de cómo por ahí se solapan, o la presencia de uno favorece o nos dice por lo menos que hay o que está la aparición de otro. Un ejemplo muy pequeñito es esto que ustedes ven acá, el cruzamiento entre la migraña y lo que ellos refieren como neuroticismo, que para nosotros sería como una especie de trastorno de ansiedad, o sea, más propenso a tener rasgos ansiosos de la personalidad, ¿sí? Hay muchas asociaciones que obviamente están en estudio. Lo que se ve es la correlación mayor o menor entre trastornos neurológicos, algunas cuestiones como los años de educación o el fumar, y trastornos psiquiátricos. Eso es una muestra, esto es mucho más amplio, ¿no? Eso es lo mismo. Otra de las preguntas que también por ahí nos hacemos, si a ustedes se les ocurre otra, obviamente la hacen, ¿no? Como les dije recién, la idea es que lo podamos conversar por esto. Es si existe un método diagnóstico, algún método complementario, como estamos habituados por ahí en otro tipo de patología, hacer una placa para ver una neumonía, o hacer un ecodoppler para ver una insuficiencia cardíaca, lo que sea. Estamos habituados a eso y obviamente son los avances por ahí más grandes que ha tenido la medicina en el último tiempo. Lamentablemente no. Hoy en día, o hasta hoy por lo menos, sigue siendo el diagnóstico clínico, lo que no lo hace menos preciso, sino que hace que sea mucho más operador dependiente, digamos así, ¿no? Depende mucho de quién lo está mirando. Y ese es el problema por ahí que tenemos en cuanto a la formación, de que se pueda diagnosticar a tiempo. Hoy, el promedio de tiempo que pasa una persona entre que empiezan los síntomas y es diagnosticado correctamente de trastorno bipolar ronda entre los 8 y los 10 años. Es un montón de tiempo que se pierde. Y que por ahí, bueno, obviamente que pasan muchísimas cosas en la vida de una persona en ese periodo. Recién les decía que no hay un método complementario, pero también se está trabajando un montón. Esto también se está haciendo en Europa y en algunos centros de acá también. Que lo que se está intentando es buscar esto que hablábamos, biomarcadores, es decir, una señal, un signo específico de cambio que nos diga que esto se trata de trastorno bipolar y no de otra cosa. Si bien todavía no se puede hacer eso, es decir, yo no puedo pedirle una resonancia a un paciente y decir, bueno, lo que tiene trastorno bipolar, se está avanzando en ese sentido. Que también es un consorcio, que el proyecto se llama Enigma, lo que está tratando de hacer es eso. Y ya se han detectado un montón de cambios específicos que tienen que ver con la reducción en algunos lugares específicos de la materia gris, tiene que ver con volumetrías del cerebro en algunos sectores específicos como el hipocampo, por ejemplo, que van cambiando, que se van haciendo más chicos, van atrofiándose. Hay muchas señales en ese aspecto. Esto es un comentario nada más porque en ese mismo estudio se pudo observar que había un cambio, y esto también es como para dar ciertas esperanzas cuando el paciente tiene tratamiento. En este caso es con litio, que es como la medicación más conocida, más antigua. ¿Y en los análisis
Sí. puede ver el litio y no controlan esa... Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque uno pensaría que pidiendo un dosaje de litio uno podría por ahí ver cómo está. Y el problema es que el litio en el organismo es un elemento traza, ¿sí? Como puede ser el molibdeno, el cromo, o sea, cumplen funciones por ahí muy específicas, pero no es que en el caso del trastorno bipolar el litio esté bajo, ni en la depresión tampoco, no tiene nada que ver con eso. Se utiliza como un medicamento, o sea, el litio consumido, digamos, cuando uno lo toma, lo que hace es generar cambios en algunos lugares específicos digamos así, del motor de la célula, ¿sí? Que genera después cambios en cascada que son los que provocan la estabilización del ánimo y que uno ve aparte como cambios específicos en las neuronas. Eso dándolo como medicamento, por eso. Pero cuando los valores del litio en los análisis están mal, no significa nada. No, porque en realidad siempre que uno le pida la litemia a una persona que no está tomando litio va a ser no dosable. O sea, no hay niveles normales de litio. Lo que uno hace con el dosaje es ver el rango terapéutico. O sea, que la persona que está tomando litio esté en ese rango que se conoce como justamente terapéutico, que va variando por ahí según los episodios, pero en general es entre 0,6 y 1. Sí. O sea que cuando se pide glutemia es nada más que para ver la dosis si es la adecuada para el paciente. Exactamente. No como diagnóstico de nada, No. sino para ajustar la dosis. No. Como sería una glucemia para el diabetes. Exactamente, claro. Por eso lo que pasa es que a veces, lamentablemente diría, hay profesionales que lo que hacen es para tratar de que el paciente se quede con algo como más concreto y no con la idea de que el diagnóstico es clínico, dicen o han dicho cosas como esta, ¿no? Y por eso se generan por ahí estos mitos, ¿no? Como que, bueno, vamos a pedir la litemia, entonces viene no dosable, bueno, tenés muy bajo el litio, vamos a darte litio, y eso no es verdad, digamos, o sea, en realidad le vamos a dar litio porque tiene esa sintomatología y necesitamos, digamos, que eso revierta en el medicamento. ¿Es lo único que se puede ver en análisis clínico? Otro componente, la serotonina. Bueno, eso tiene más o menos el mismo grado de mito, ¿no? Si bien hay algunas cosas que son reales, digamos, variaciones en los neurotransmisores son más bien una consecuencia que una causa. Lo que pasa es que por mucho tiempo se habló de las causas, digamos así, monoaminérgicas para justificar la depresión o los síntomas en el trastorno bipolar. La teoría monoaminérgica decía que por ahí si la serotonina está alta o está baja ocurre esto o aquello. Y los dosajes que se hacen son muy erráticos porque si uno lo hace, por ejemplo, en orina, el porcentaje es más alto, el 95% aproximadamente, es el que se produce en el intestino, en el sistema digestivo. Entonces no hay forma de hacer una correlación y tampoco sirve, porque es mucho más complejo, no es que algo esté alto o esté bajo. ¿Sí? De hecho, hay muchos medicamentos hoy que mejoran los síntomas depresivos y que no tienen nada que ver con la serotonina directamente o con la noradrenalina. ¿Sí? Pero es muy importante eso porque también se utilizó mucho esto de lo que se llamaba hace muchos años el aminograma. Sacaban sangre al paciente y veían la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Entonces de eso se estimaba que podía usarse justamente como un método diagnóstico. Y la verdad que no existe tal cosa, digamos. Perdón, Sí. una pregunta, ya que hablamos de laboratorio. Sí. ¿El dosaje de cortisol? Bueno, ahí viene, es otra cuestión diferente. No se puede usar como método diagnóstico, eso es así de claro. Lo que pasa es que no se puede usar básicamente porque no tiene especificidad, digamos, pero en las personas que están cursando un episodio anímico, sea depresivo o maníaco, generalmente tienen niveles muy altos de cortisol y sobre todo no tienen los picos y valles típicos, digamos, circadianos. O sea, el cortisol tiene un ciclo circadiano con su máxima liberación a la mañana, alrededor de las 8, y con el valle, digamos, más profundo a la tarde, a la tardecita. Las personas que están cursando un episodio depresivo, por ejemplo, tienen, de hecho
a nivel experimental se le hace la prueba con dexametasona, de supresión con dexametasona, se le inyecta, digamos, la dexametasona que debería suprimir el eje y no lo suprime, la persona sigue produciendo cortisol, ¿sí? Pero eso no es un método diagnóstico porque ocurren múltiples circunstancias, o sea, es en realidad un marcador de estrés, vamos a decirlo así, ¿sí? Una persona que está cursando un duelo, una persona que está en una situación muy difícil, de la índole que sea, alguien que tiene un trastorno depresivo mayor, o alguien que está en un episodio maníaco, o sea, uno lo puede observar, por eso no sirve como método de diagnóstico. Sí es cierto que eso está alterado, o sea, los ejes hormonales en general tienen variaciones, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, lo que se está intentando hacer, que ya por ahí con algunos síntomas más específicos, en este caso con la anedonia, y diferenciar la depresión unipolar de la bipolar. Habrá que ver con el tiempo qué sucede con eso. Pero sí se ha podido ir un poquito más allá y hoy se están desarrollando, como todas las tecnologías que están yendo tan rápido, mucho más rápido por ahí de lo que podemos nosotros ir entendiendo, creo. Esto es algo, es muy nuevo y tiene que ver con el procesamiento del discurso del paciente. O sea, hoy si hay algo que a nadie le falta, que es lo que probablemente, bueno, el teléfono, exactamente. ¿Quién no tiene uno, digamos? Y eso está censando un montón de cosas permanentemente. Uno, en el mejor de los casos, puede bloquear alguna de esas cosas para tener un poco más de privacidad, pero no hay forma. Es totalmente invasivo. Para bien y para mal, digamos, ¿no? Es decir, porque de repente puede servir para encontrar a alguien, digamos, o puede servir para hackearle la cuenta a otro, digamos, es complejo. Pero dentro de todas esas cuestiones, la tecnología está permitiendo empezar a procesar el discurso del paciente y empezar a discriminar si ese discurso, acá está simplemente un ejemplo, tiene que ver con el discurso de una persona sana, de una persona con trastorno bipolar, que esto se entendería en fase hipomaníaca o maníaca, o con la esquizofrenia. Uno ve el dibujito y ya se da una idea, ¿sí? Eso se traduce obviamente en una sintomatología específica. Uno lo podría pensar a esto como lo que se llama taquipsiquia o la aceleración del curso del pensamiento, que se traduce muchas veces en una verborragia, en lo que se suele llamar taquilaria. El paciente que está con síntomas de hipomanía o manía habla rápido, no para, no escucha al otro, no hay una... Bueno, perdón, pero sí. cuando uno aparece la menopausia, bueno. Puede ser, y ese punto también es interesante porque en la menopausia ocurren un montón de cambios, ¿sí? Y algo muy característico son los cambios de humor y la irritabilidad, ¿sí? Que lo vamos a ver. Y en la esquizofrenia, por comparación, es lo opuesto, ¿no? Es decir, una persona con un discurso mucho más aplanado, pobre, en general concreto. Entonces, vamos un poquito a esto que ya hemos estado hablando un poco. ¿Cómo se manifiesta el trastorno bipolar? ¿Reconocen esa película? Es muy buena. Exactamente, es ella con Nicholson. Y que a él le terminan haciendo una lobotomía, digamos, le spoileé la película. Bueno, para poder entender un poco, porque si venimos de esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Esto que vimos al principio está graficado simplemente de otra forma, pero uno puede ver de esta forma comparativa lo que sería lo que habíamos dicho al principio, lo normal. ¿Qué es lo que se espera normalmente? Una variación del estado de ánimo de acuerdo a las circunstancias de vida de esa persona. Que sea una variación lógica en intensidad de acuerdo al estímulo y acorde a ese estímulo, ¿sí? Que es lo otro también importante, es decir, uno no se pone contento frente a una noticia muy mala, es obvio, pero a veces eso sucede, es lo que uno ve muchas veces. No específicamente en el trastorno bipolar, sino en muchos tipos de trastornos. Lo que sigue, porque lo que tratamos de graficar acá, o lo que trataron los autores, en realidad no lo hice yo, de graficar acá es una gradación, como un aumento en la gravedad de izquierda a derecha, ¿sí? Esto sería lo normal. Esto es lo que se conoce como trastorno ciclotímico de la personalidad, en donde lo que no llega a darse generalmente es la gravedad, ¿sí? de los episodios, de los síntomas. Son personas con humor cambiante, que a veces tienen conflictos por ahí en sus vínculos, por esa razón, pero no llegan a tener mayores dificultades,
¿sí? No necesitan una internación, no necesitan una intervención, empiezan a reconocer ciertas cosas, acá me parece que las visitas cómplices. Lo que sigue después ya es el trastorno ciclotímico, en donde esos mismos cambios ya tienen otra magnitud. Entonces ya aparece otro tipo de problemática. Y lo que sigue después es lo que se conoce o se entiende como trastorno bipolar. Entonces acá sí les voy a contar que hoy en día se entiende como trastorno bipolar a lo que se conoce como trastorno bipolar tipo 2, en donde lo que predomina en la persona son los episodios depresivos, ¿sí? Y algún episodio hipomaníaco. ¿Qué diferencia la hipomanía de la manía? La magnitud de los síntomas. Básicamente un paciente con hipomanía no se despega de la realidad. Uno lo ve muy diferente, lo ve mucho más acelerado, la persona duerme menos, necesita menos sueño, está muy animado, tiene como una especie de optimismo a prueba de balas, pero no se despega de la realidad. La persona con manía sí. Y es lo que sigue a continuación, lo que se conocía o se conoce como manía unipolar, es decir, las personas en las cuales su estado de ánimo oscila, pero siempre para arriba, no hay depresión, y lo que se conoce como trastorno bipolar tipo 1, que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, en donde hay fases maníacas y fases depresivas claras. Esto es, digamos así, a modo educativo. Cómo se presenta esto después de cada una de las personas puede variar muchísimo y varía, aparte, y hoy lo vemos un montón, por la sustancia, el alcohol, la droga de abuso, las vicisitudes que esa persona pueda tener en su vida, por un montón de factores. Pero para entender de qué se trata cada una de estas cuestiones, el trastorno bipolar vendría a ser todo esto. De hecho, en realidad, nosotros entendemos al trastorno bipolar como un espectro, es decir, donde no hay divisiones estrictas entre una cosa y la otra, acá, sino como un continuum de todo esto, ¿sí? Pero eso ya es un aspecto más clínico, digamos, que por ahí es importante que la gente que se dedique a esto, los profesionales que tratan a los pacientes con trastorno bipolar lo sepan y lo entiendan para dar un tratamiento más acorde, ¿sí? Entonces, trastorno bipolar tipo 2 tienen episodios depresivos y algún episodio hipomaníaco. Esa hipomanía también se puede manifestar por irritabilidad, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién con la menopausia. La manía siempre es algo disruptivo, o sea, una persona con manía no anda yendo a trabajar y haciendo su vida. O sea, el paciente, la persona que tiene una manía, requiere rápidamente la intervención de la policía, de la justicia, de una guardia. Digo, para que lo entendamos, es así de grave. Yo les comentaba antes de que llegaran que se dice muy a menudo que la persona que tiene trastorno bipolar sufre fundamentalmente la depresión. O sea, la persona lo que más sufre es la depresión, pero arruina su vida en la manía, que generalmente son mucho más cortas, pero suelen ser bastante catastróficas. Esto es simplemente para mostrarles una cosa. Acá lo que está graficado, y probablemente no lo vean porque está escrito muy chiquitito, yo lo veo medio poco, son los síntomas, ¿sí? Que de acá para arriba están descritos los síntomas hipomaníacos, maníacos en las diferentes áreas, ¿sí? Y para acá abajo los síntomas que se entienden como depresivos, ¿sí? Entonces acá se puede ver la elevación del humor, todo lo que tiene que ver con tomar riesgos innecesarios, que eso es una conducta muy frecuente de los pacientes que están en hipomanía o manía, es decir, se arriesgan mucho más allá de lo que lo harían si estuvieran bien. Manejar a 200 por hora en cualquier lado, consumir sustancias que en otra situación no consumirían, irse con otras personas, la promiscuidad, esas son cosas muy frecuentes en las personas que tienen o que están cursando un episodio de hipomanía. Por el contrario, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Por el contrario, en la depresión es al revés, ¿no? El pensamiento se vuelve mucho más rumiativo, aparecen las ideas de autorreproche, de culpa, la persona se siente muy mal y aparecen síntomas que son característicamente muy físicos, la fatiga, el cansancio, la alteración de la voluntad, que la persona no puede. Y eso es importante entenderlo en la depresión general, no solamente en la depresión bipolar, lo que le cuesta a la persona esfuerzos mínimos como bañarse o comer.
lamentablemente, y para eso hace falta la psicoeducación, los familiares suelen apelar a cosas como, bueno, pero fíjate, hoy hace un día hermoso, salí, andá a ver gente, salí a tomar una mate, andá al río, hace algo, movete, levantate de la cama. Digamos, uno lo hace como instintivamente, ¿no? Para tratar de animar a esa persona, pero eso suele tener el efecto opuesto, digamos, porque la persona que está mal, que está con depresión, se da cuenta que es así. Se da cuenta que es un día hermoso, que debería hacer esto, que debería hacer otro, pero no puede. Entonces lo que siente es culpa. ¿Sí? Eso se lo comento en general porque es algo que uno lo ve casi permanentemente. ¿Sí? Entonces hay que acompañarlo de otra forma, e idealmente en la consulta. ¿Sí? Pero bueno, básicamente lo que intenta mostrar esto es que además de que hay síntomas que pueden ser característicos de la manía o de la hipomanía y de la depresión, muchas veces hay síntomas que se solapan. Y ahí viene esto que se va como complicando un poco. Aparece lo que antes se llamaban episodios mixtos y hoy se entienden como marcadores, ¿sí? O especificadores de mixtura, que es la persona que está con una depresión, por ejemplo, y tiene síntomas de manía o de hipomanía. O viceversa, la persona que tiene una manía o hipomanía está con síntomas depresivos. Y acá el medio está la irritabilidad, porque eso se suele ver mucho tanto en la depresión como en la hipomanía o la manía. Generalmente la persona está irritable, nosotros decimos está disfórico, digamos, porque no es que está eufórico, que está contento, está como molesto, tremendamente molesto. Y eso puede ocurrir en cualquiera de los dos polos, ¿sí? O sea, la solapación de los síntomas es bastante frecuente, yo diría que es lo más frecuente. Hoy en día es muy difícil ver una persona que tenga una manía pura. Una manía pura sería alguien que viene, por ejemplo, con delirios místicos, que tiene poderes especiales, que va a sanar a todo el mundo, que viene a traer el bien para la humanidad, que hace 2 semanas que no duerme, que no come, etcétera, etcétera, digamos. Eso ya es raro de ver. Generalmente, aparte porque alguien le dio algo, tomaron algo, consumieron alguna otra cosa, y eso ya cambia todo el cuadro. Y esto un poco que les decía recién es solamente un detalle, sobre todo que en la depresión, los pacientes con depresión manifiestan muchos síntomas físicos, ¿sí? Todo lo que es la sintomatología que pueden tener de antes o sintomatología nueva que pueden expresar. Se quejan del dolor de panza, del dolor en el pecho, del dolor en las articulaciones, de lo que sea, pero es mucho más físico. Y esto que yo les decía, la fatiga, la depresión bipolar tiene un componente mucho más característico de afectación en el cuerpo, digamos, es muy característico. Esto se lo puse simplemente para mostrarles una dificultad o algo que no se ha logrado todavía, que es poder determinar con exactitud los síntomas prodrómicos. Hay muchas enfermedades las cuales conocemos. ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero que empieza a pasar? Bueno, en esto sabemos y conocemos un montón, pero es muy difícil de determinar como algo que vayamos a buscar y que digamos, este chico que tiene 11, 12 años está haciendo prodromo de trastorno bipolar. Es muy difícil, ¿sí? Pero sí sabemos que las personas con trastorno bipolar comienzan con la sintomatología de edad muy tempranas. Lo que pasa es que generalmente es leve y como es en la adolescencia, suele pasar inadvertido, ¿sí? ¿Qué quiere decir prodrómico? Prodrómico quiere decir que es previo a la manifestación de la enfermedad. Eso viene del griego. Los prodromos eran las personas que mandaban a caballo a ver a dónde estaban las otras tropas enemigas, digamos. Ese es el prodromo, digamos. Entonces se utiliza para significar en general en clínica, claro, algunos síntomas o signos previos antes de que esté todo el síntoma, es decir, antes de que estén todos los síntomas que hacen fácil identificar el trastorno. Perdón. Sí. La bipolaridad empieza, usted dijo recién, en la pubertad, en la adolescencia, no en niños. Sí, en niños puede ser también. O sea, uno ve los primeros síntomas, ¿no? Por eso de empezar es difícil de determinar en el sentido de cuándo empieza, con el primer episodio, empieza antes. O sea, pero sí está claro de que hay sintomatología muy prematura. Y hay niños, a ver, uno de los diagnósticos, yo diría, más difíciles es el trastorno bipolar en la infancia. O sea, las personas que se dedican a la psiquiatría infanto-juvenil tienen un desafío enorme, digamos, cuando se trata de un paciente con síntomas depresivos, que es lo más habitual que presenten. Porque no se sabe si se trata de esto o de lo otro. Es decir, si un paciente con una depresión, si es más reactiva o si está teniendo el primer episodio de trastorno bipolar. Hiperactivos, así,
de 14, 15 años diría que se robó, que se tomó algo, y no lo puedes calmar, porque son Bueno, criaturas. por eso, tenemos que pensar que en ese periodo de la vida pasan un montón de cosas y pueden expresarse de un montón de maneras, a veces más extremas, y forma parte de la maduración normal, ¿sí? Después habría que ver si eso puede tener que ver con algún tipo de trastorno, como un déficit atencional con hiperactividad, o tiene que ver con esto. Pero lo que mencionás es importante porque creo que no se lo dije. Hay uno de los síntomas muy característicos y que es muy específico, sensible, ambas cosas, que es el aumento de la actividad. Las personas que están empezando con síntomas hipomaníacos a veces no se ve tanto, puede estar un poco más irritable, un poco más activo, pero característicamente el nivel de actividad cambia mucho. Y eso con los dispositivos que tenemos y sobre todo con los relojes que hoy nos miden distancia y el GPS que nos va diciendo dónde vamos, dónde venimos, es impresionante. De hecho, en España se ha desarrollado una aplicación específica para los pacientes con trastorno bipolar que ellos van ingresando un montón de datos y el aparato no es nada específico, es un relojito, digamos, inteligente y que le va censando frecuencia cardíaca, temperatura, todas esas cosas. Y impresionante como ya se puede empezar a ver y la persona puede empezar a predecir que está empezando con eso antes de que tenga otros síntomas. Eso es parte de los avances que se están logrando, ¿sí? Acá todavía no está, digamos, en realidad eso está como en fase de investigación, los resultados están bastante claros en la utilidad que tiene, pero bueno, todavía no se puede utilizar, es decir, uno no la puede bajar y dársela, digamos, al paciente que lo use, pero si lo hacemos, digamos, hacia la vieja usanza. Hay algo que se llama mood chart, o en inglés es como el registro del estado de ánimo, que son una planilla de Excel básicamente que tiene muchos lugares, 30 días, y uno va anotando ahí en una gradación de 1 a 3 para arriba, de 1 a 3 para abajo, como estuvo ese día su estado de ánimo, si estuvo irritable, si estuvo ansioso, si tomó la medicación. Entonces, bueno, lo vamos haciendo como de manera casera. El tema es que se cumpla con eso. El aparatito lo que tiene es que lo hace sin que el paciente haga nada y no miente, digamos. Porque eso muchas veces en los pacientes hipomaníacos ocurre. El paciente omite un montón de cosas, ¿sí? Esto que les decía hace un ratito, el santo grial en general en la medicina, pero particularmente en la psiquiatría, siguen siendo los biomarcadores. El poder encontrar algo que nos diga que nosotros podamos mandar al paciente a hacerse un estudio determinado y que tengamos, digamos, la respuesta de vuelta con el diagnóstico o con el descarte diagnóstico. Sí se ha avanzado un montón, porque antes nosotros hablábamos de la genética, pero eso se está yendo mucho más allá, con todo lo que es el análisis proteómico, del ARN, lo que se llama metabolómica, que es mucho más complejo y que tiene que ver con el funcionamiento de algo funcional. Es muy interesante todo lo que está pasando. Este es el mismo gráfico que veíamos recién, y a lo que apunta fundamentalmente todo esto, a lo que apuntaría la idea de encontrar biomarcadores, es que se pueda llegar en el momento más temprano, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es el trastorno bipolar? Estos son solo números, pero es bastante frecuente. Esto en los trastornos de ánimo en general, no es solamente el trastorno bipolar, pero tiene una penetrancia muy importante, una prevalencia grande. No lo voy a cansar con estas cuestiones de los estudios específicamente, pero en promedio es un 2,4% cuando se habla de lo que es el espectro, es decir, de lo que se considera como todo eso que veíamos en el gráfico, ¿no? Tiene una prevalencia bastante importante. Si hay diferencias en el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2, y esto que vemos acá, que es el trastorno, sería el subumbral. Esto se lo explico muy rápidamente. Es porque generalmente en los estudios de investigación estadística lo que se hace es tener criterios que son duros. Es decir, si el paciente cumple con A, B y C, es, si no, no. Y lo que sabemos en la clínica es que muchos pacientes tienen A y C, o A y B, o C y B, y no cumplen todo estrictamente. Entonces eso muchas veces no refleja exactamente lo que uno ve después en la vida real. Bueno, entonces fue pasando, lo vamos a pasar un poquito más rápido. ¿Con qué frecuencia
se disfraza la depresión de la depresión del trastorno bipolar. Esto solamente se los comento, es muy frecuente y uno de los diagnósticos, como yo les decía recién, en la etapa infanto-juvenil más desafiantes. Pero en los adultos también, por eso, si recuerdan que yo les comenté el tiempo que pasa entre que una persona empieza con los síntomas y se le diagnostica un montón, 8 o 10 años, eso quizás se ha cortado un poquito en algunos lugares en el último tiempo, pero básicamente sigue siendo eso. Eso es porque al ojo no entrenado y en un primer episodio sobre todo es muy difícil discriminar un episodio depresivo de un trastorno depresivo mayor, es decir, una depresión que esté en el contexto de un trastorno bipolar. Es difícil. Hay un montón de pequeños indicios que son los que uno se tiene que encargar de ir recabando. Uno tiene, además de entrevistar al paciente, tiene que sí o sí entrevistar a la familia, al entorno, porque son datos que por ahí el paciente no tiene, no sabe o no quiere decir. Sucede eso, uno los omite a veces involuntariamente. Pero es uno de los diagnósticos, digamos así, más desafiantes. ¿Qué pasa si Sí. lo están medicando como depresivo y lo estamos bipolar? Bueno, ese es uno de los ¿Pero qué le puede pasar? problemas, y uno de los más típicos, por ejemplo, es que el paciente pase de una fase depresiva a una fase hipomaníaca o maníaca, ¿sí? O que lo más habitual es que tenga esto que nosotros provoquemos con ese tratamiento los síntomas mixtos o el episodio mixto, ¿sí? Eso te diría que lamentablemente no es más frecuente. Si un paciente que estaba deprimido, le damos solamente antidepresivos, por ejemplo, y empieza a estar más irritable, a dormir menos, está más disfórico y su estado de ánimo no mejora. Eso es un ejemplo por ahí de lo que puede pasar. Debe ser difícil poder. Y me parece que tiene que ver como con todo, es como uno va desarrollando por ahí cierto conocimiento, ocuparse un poco de eso. ¿Cuál es el impacto de tratar tempranamente el trastorno bipolar? Esto solo lo puse como... No estoy diciendo que Charlie tenga trastorno bipolar, pero si uno podría pensar como en el deterioro que tuvo una persona con semejante talento, ¿no? Y genio. Este gráfico, que lo vimos ya en varias oportunidades, si ustedes lo ven acá abajo, que yo no se los había mencionado a propósito, teníamos como primero que nada, en las primeras etapas de la persona, la vulnerabilidad genética. Después justamente la fase prodrómica, que era lo que conversábamos hace un ratito, el primer episodio donde ya se hace evidente la sintomatología, ya tenemos el episodio, y lo que viene después, si no está bien tratado generalmente, o si el paciente no tiene conciencia de enfermedad, abandona el tratamiento una y otra vez, los episodios múltiples, independientemente para qué lado viven, ¿sí? Pero otra cosa que no les mostré también a propósito es esta línea que ustedes ven acá. Si ustedes ven la referencia, dice funcionamiento basal, ¿sí? ¿Qué es en realidad la funcionalidad? ¿Qué es la funcionalidad? Es lo que hace la persona en el día a día, su trabajo, su actividad académica, su vida social, su deporte, sus relaciones vinculares, todo eso. Los pacientes con trastorno bipolar muchas veces tienen un funcionamiento incluso superior al promedio. De hecho, hay también una serie de estudios en torno a la relación que hay entre la genialidad y el trastorno bipolar. Eso es otro tema aparte, digamos. Pero tienen un funcionamiento al menos normal, ¿sí? Ahora, cuando aparecen los síntomas prodrómicos, ya hay un grado de afectación, porque dentro de todos los síntomas que yo les mencioné, no les mencioné una gran dimensión que son los síntomas cognitivos. Todos los pacientes que tienen episodios depresivos, independientemente de que sean bipolares o no, tienen síntomas cognitivos. ¿Qué son los síntomas cognitivos? Alteraciones de las funciones ejecutivas, de la atención, por lo tanto de la memoria de trabajo, a todo nivel. Entonces la persona empieza a funcionar mal. Cuando ya han adquirido por ahí cierta destreza, muchas veces pasan desapercibidos porque hacen su trabajo como en automático. Las personas más cercanas a los que conocen sí se dan cuenta. No está funcionando como antes, no está rindiendo como antes. Pero por ahí cumple. Hasta que aparece esto, que ya es el episodio, entonces ahí ya dejó de funcionar. ¿Sí? Pero esto es muy característico, sobre todo cuando el paciente no tiene un tratamiento adecuado, porque no lo hace o por lo que sea, digamos, el grado de funcionalidad va decayendo, ¿sí?
Bueno, esto es como la evidencia de que si realmente impacta esto o no, ¿sí? Bueno, claramente impacta y mucho, ¿sí? Y por eso se habla, lo que intenta mostrar este estudio, lo que hicieron fue un modelo de lo que se llama estadiaje, lo copiaron de los oncólogos. Los oncólogos tienen el estadiaje del cáncer, de las neoplasias, en diferentes estadios, generalmente son 4 con subtipos. Bueno, lo que se intentó hacer acá es lo mismo para poder ver el grado de afectación, ¿sí? Que lo que nosotros vemos acá es, de acuerdo a qué tan avanzado esté, qué tan afectada esté esa persona, qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Es decir, qué intervención terapéutica puede resultar. Mejorar en este caso, o tratar de mejorar lo que es la reserva cognitiva, el tratamiento obviamente farmacoterapéutico y psicoeducativo, eso es como la base fundamental, psicoeducativo tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Se está empezando a utilizar o se está pensando en el uso de las drogas procognitivas y lo que se llama remediación funcional y cognitiva, que en realidad es ya lo último y muchas veces no se puede. ¿Esto es Sí. reversible? O sea, por más que tenga ¿Qué cosa? el problema de la bipolaridad. Es una enfermedad crónica, es como pensar en la diabetes, por eso yo les hacía esa analogía. Depende mucho de cómo uno lo lleve, obviamente depende de un montón de factores, pero ese es como bastante importante. Digamos, la diabetes en ese sentido se le parece mucho, de que si la persona tiene conciencia de la enfermedad, se cuida, hace lo que tiene que hacer, probablemente las consecuencias no sean tan graves. Y por el contrario, sí, bueno, en esto pasa más o menos lo mismo. Depende también de otros factores, ¿no? De las características de lo que le pasa a la persona. Pero es difícil. De hecho, hay una persona, en el gráfico que veíamos hace un ratito, ese que estaba en azul, donde veíamos todos como los tipos de lo que es el espectro bipolar. Una de las personas, una de las autoras de ese trabajo, que forma parte de un libro que es como la Biblia del trastorno bipolar, el libro más importante que se ha escrito, se llama Kay Jemison. Esa mujer es una de las personas que más publicó más tempranamente respecto de este trastorno y las características que tiene, y casualmente sufriendo ella el trastorno bipolar tipo 1. Hay un libro muy interesante que se llama bueno, tiene varios, hay uno que se llama Tocados por el Fuego y el otro Una mente inquieta, creo que es el nombre, donde ella cuenta, es una autobiografía, o sea, ella cuenta lo que le pasó después del diagnóstico, lo que le costó aceptarlo, lo que le costó aceptar la medicación. Sí, ¿no? La dejan siempre. Bueno, y ella siendo, ya era, porque era estudiante universitaria en ese momento cuando tiene el primer episodio maníaco, que fue un desastre, digamos, lo que hizo, lo que le pasó, y le pasó muchas veces más con intentos de suicidio, cosas muy graves, hasta que pudo aceptar eso y hacer un tratamiento adecuado, y eso le permitió, bueno, continuar con su vida y seguir produciendo, digamos, información. Pero esto es lo que intentamos mostrar recién. Esto es la trayectoria cognitiva en el trastorno bipolar. Se lo voy a explicar un poquito porque es interesante para que ustedes lo vean. Estas líneas de puntos que se ven roja, lila y verde son las desviaciones estándar, es decir, la media de lo que sería el funcionamiento cognitivo y las dos desviaciones estándar para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en esta línea negra continua lo que sería una persona sana, el funcionamiento cognitivo de lo que sería un control, una persona cualquiera, ¿sí? En esta línea, que es así zigzagueante, ondulante, es el funcionamiento cognitivo en una persona con trastorno bipolar. Eso que dice ahí, BD, que es bipolar disorder. Y si lo vemos bien, esto obviamente es la línea de la X es el tiempo, lo que marca el cambio acá en el primer episodio, y este periodo es el previo, que acá lo han graficado como la infancia y la adolescencia. Uno ve que va progresando, obviamente en un sentido decreciente, es decir, la persona se va deteriorando cognitivamente. Y lo llamativo que hicieron en este trabajo estas personas es compararlo
con lo que es la trayectoria cognitiva, digamos, el funcionamiento cognitivo en personas con esquizofrenia, que es como la enfermedad que más afecta en psiquiatría, por lo menos, es todo lo que es el desempeño cognitivo. En la esquizofrenia es muy característico, es decir, tienen un grado de funcionamiento que nunca alcanza un grado muy alto, después del primer episodio eso decae y generalmente no mejoran, lamentablemente. Hoy se está avanzando mucho con esto, pero no vamos a mezclar las cosas. Pero en general es así, es lo que uno ve. Es la dificultad más grande, de hecho el problema más grande de la esquizofrenia no son las alucinaciones ni los delirios, sino el problema cognitivo. Es lo que le impide tener una vida más o menos normal, es decir, tomar un colectivo, resolver problemas habituales, pagar cuentas. Y si uno lo ve, comparado con el trastorno bipolar, al principio está muy lejos y puede mejorar y empeorar de acuerdo a los episodios, pero si uno lo deja cronificarse, termina siendo más o menos lo mismo. O sea, el grado de deterioro al final es muy parecido. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico temprano, precoz, el tratamiento adecuado, la psicoeducación. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque cambia la vida de la persona, es el futuro del pronóstico. No solamente eso, sino que las personas que fallan a 2 o más líneas de tratamiento, eso quiere decir que van a tener descompensaciones, que no van a estar estables, en general tienen muchas más comorbilidades, generalmente cardiovasculares, porque aparte también es muy habitual que consuman más tabaco y más alcohol, y eso favorece mucho las enfermedades cardiovasculares. Además, sobre todo en fase depresiva, la capacidad que tienen de poder tener una vida activa es menor, es decir, hacer actividad física no es algo que uno puede hacer cuando está deprimido. La tasa de hospitalizaciones se duplica. Esto es todo estadístico, pero es lo que se ve, ¿no? Cuando se tiene que hospitalizar por una causa médica, en general se prolonga mucho más allá de lo que debería por complicaciones, y lo más grave a consideración nuestra, que tiene que ver con el aumento de las tasas de suicidio. Y eso es un problema creciente. También es un tema mucho más amplio, obviamente no vamos a entrar en eso, pero esto es simplemente para que nos demos una idea, así como un impacto gráfico, que esto es una muestra de acá de Córdoba, del Instituto Forense, que tiene un corte, fíjense ustedes, en el 2015, o sea, no incluimos la pandemia, no están esos datos, digamos. Esto generalmente se intenta no mostrar porque hay una idea, digamos, del manejo de la información muy particular, pero en realidad son cosas que hay que hablar, por lo menos que tenemos que conocer. La idea de que si yo le pregunto a alguien si ha pensado en hacerse daño, matarse o cometer suicidio, le puede posibilitar al otro la idea de que de repente se le ocurra, es un mito. O sea, la persona que tiene la ideación lo va a hacer, ¿sí? Obviamente hay muchas formas y suceden muchas cosas en una persona que finalmente tiene un intento o un suicidio consumado, pero no lo divulgan tanto. no lo divulgan nada. Por miedo al fenómeno contagio. No es que empiece a hacerlo, pero en un momento, pero hay muchísima gente que se tira de los edificios, pero ni bien cae, que yo, ahí no viene la policía, limpia todo, le va a escuchar. O sea, no pasan ni 2 horas y acá no pasa nada. Por eso, porque en realidad tampoco lo divulgan. no, pero tiene que ver un poco con eso, porque hay un fenómeno muchas veces que está asociado al contagio, al mimetismo. Entonces, a lo que voy yo es diferente. Una cosa es pasarlo por la tele, 20 veces, y otra cosa es hablar de esto. Claro. Para que la persona, digamos, que por ahí tiene, en la depresión es sumamente frecuente. O sea, todas las personas que tienen depresión, lo voy a decir así un poco brutalmente, ¿no? Porque no son estrictamente todas, pero en general todos tienen lo que se llama o se conoce como idea de muerte, que no es la idea suicida, sino es pensar que quizás se duermen y no se despiertan, bueno, por ahí sería mejor, o si no están mal, dejan de ser una carga para la familia, que son todas ideas asociadas a la idea de muerte, pero no son estrictamente suicidas. Pero eso es muy frecuente. Entonces, que la persona pueda hablar de eso, en el contexto obviamente profesional, es fundamental. Y muchas veces si uno no lo pregunta, no lo dice. La gente no lo dice porque avergüenza mucho. O sea, no había visto nunca ni un accidente de tránsito, nada. Pero ¿por qué no levantan tan rápido? Me contestó un médico, me dijo, porque hay muchos que están metidos o no metidos, entonces no se puede divulgar. Y hace muchos años me dijeron un promedio de 25 suicidios por día acá en Córdoba. Pero una barbaridad, pero hace años. Bueno, y no lo divulgan. Lo que pasa sí es que por eso, primero es muy complejo porque también tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje muchísimo más alto de intentos de suicidio, claro, que no son consumados, altísimo, enorme.
de que muchas veces no se puede tener el dato estadístico muy claro porque por ahí ni siquiera se diagnostica de esa forma. ¿Sí? Que si el paciente ingresa de urgencias, por ejemplo, porque tiene una herida cortante, pero no se dice que fue un intento autolesivo. Es complejo, ¿sí? Pero un poco cuidar un poco eso. Bueno, no lo quiero demorar más porque me parece que me demora mucho, pero esto por ahí es interesante, no sé si probablemente lo conozcan, y capaz que lo conocen mejor que yo, pero ¿cómo se desarrolla un nuevo fármaco? Habitualmente, esto como una especie de cuentito que se lo voy a hacer rápido, esto es un promedio realmente, no son números exactos, pero de más o menos 10.000 compuestos que se van estudiando, los que llegan finalmente, digamos, a comercializarse es uno y en el plazo de muchos años, ¿sí? Que es un promedio más o menos de 15 años, ¿sí? Es un montón de tiempo y tiene todas estas fases, el descubrimiento, todo lo que es el desarrollo inicial, de investigación básica, la fase preclínica, los ensayos clínicos y finalmente que ese producto sea aprobado o no. En todo esto tiene que mostrar, digamos, seguridad, eficacia, bueno, lleva muchísimo tiempo y obviamente mucho dinero. Sí, o sea, no es fácil que un fármaco finalmente llegue y se comercialice. La investigación básica es algo fundamental, es algo que acá en Argentina se hace. Bueno, el CONICET es una de las instituciones que más lo hace. Esto, de hecho, es un trabajo que hace un grupo del doctor Medina, que está en la UBA y en el CONICET, que es impresionante. Ellos trabajan sobre la memoria y todo lo que está relacionado con cómo se forma y cómo se conforma finalmente la memoria a largo plazo. Es impresionante. Después la tecnología médica, es decir, el desarrollo ya no específicamente de un fármaco, sino las formas de liberación, cómo se prepara, cómo se administra, eso también es algo importante a tener en cuenta. Y esto que les quería mostrar es que hoy en día, también con las tecnologías, se está desarrollando algo mucho más, digamos así, impensado en otros momentos, que es acortar todos esos tiempos que vimos al principio, que eran como 15 años, bueno, se está empezando a acortar, porque se está empezando a utilizar justamente la inteligencia artificial para desarrollar fármacos como, digamos así, en esquemas computacionales, ya diseñarlos previamente y hacer que tengan ciertas características o no, ponerlos a prueba, de hecho en esos programas, poder ya tener un fármaco, digamos así, listo para los ensayos, ya en laboratorio o en fases ya clínicas, mucho más rápido. Esto se está iniciando también. Lo que muestra este gráfico es como el perfil de un fármaco en una especie de espectrómetro, ¿sí? Qué cosas hace y qué cosas no. O sea, qué perfil tiene este fármaco. Bueno, fundamentalmente antidepresivo, y se ve si tiene efectos secundarios. O sea, es lo que intenta mostrar, digamos, con esos colores, ¿sí? Esta sería como la guía de qué efectos puede tener. En este caso acá hay un efecto alucinógeno que se ve que tiene. Bueno, todo eso se va evaluando y se va viendo la magnitud del impacto, lo que puede generar, cómo se puede manejar, etcétera, etcétera. Pero esto está acortando los tiempos. No sabemos qué va a pasar más adelante. ¿Eso lo experimentan en rata? Inicialmente sí, después en seres humanos. Y bueno, son los más dispuestos, digamos. Es lo que más se consigue. Y esto, hablando de ratas, es simplemente para mostrarles que se puede hoy saber, en realidad hace mucho tiempo, pero se conoce que todo lo que es el efecto del estrés, que hablábamos recién, tiene un impacto tan claro en las neuronas que se puede ver, se puede estudiar. Estos son fotos. Lo interesante, podríamos decir, de este estudio, que es de una muestra, es como aislar una neurona de la corteza prefrontal medial, y uno lo que ve acá es el control. Esto sería el núcleo de la neurona, parece un árbol, ¿no? Por el tipo de neurona. Esto que se ven como las raíces serían las dendritas, con las que se conectan con las capas que están contiguas, y esto es el axón principal y las conexiones con otros estratos neuronales. Quizás no se aprecie también acá, pero bueno, sí se puede ver más o menos a simple vista en lo que sería el modelo estresado. Esto es una foto, por eso lo traje, digamos, porque no es un gráfico, es una foto.
Bueno, obviamente lo interesante también es la técnica con la que lo obtuvieron, pero es eso. Se somete a estrés, que el modelo de estrés en animales es el modelo de depresión, es decir, al que se estresa se deprime, ¿sí? Y lo que le pasa a las neuronas en ese sector de la corteza prefrontal es esto. Y lo que vemos acá al lado es como una toma más de cerca, en donde en el control vemos como el grosor de esa rama, y lo que serían estas especies de hojas o frutitas son los discos sinápticos, es decir, donde hace, digamos, conexión con la otra neurona, y vemos lo que sería el modelo estresado, y obviamente es muy diferente. La densidad, o sea, el número de esos discos, el grosor de esa dendrita. Entonces, digamos, esto es para darnos una idea que no es una cuestión psicológica solamente, sino que la persona está mal o se siente mal. Hay todo un correlato que va desde lo biológico, lo neurobiológico, a las sensaciones, percepciones de la persona, la conducta y el entorno. O sea, todo eso es un continuo. Esto también un poco para romper con la idea que nos dejaron de pienso, luego existo, el cogito cartesiano, digamos, mente, cuerpo, o sea, como dos cosas escindidas, y más allá de que sepamos que no es así, es importante saber que para nada es así. Esto lo vamos a ver un poco más rapidito, si quieren nos detenemos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Sí? Y antes de ver específicamente eso, tenemos que saber que una cosa tiene que ver, por la complejidad que tiene el trastorno y la forma en la que se expresa, una cosa es el manejo del episodio agudo, sea maníaco, depresivo o con mixtura, ¿sí? Otra cosa es lo que se entiende como alcanzar la verdadera eutimia, es decir, el paciente estable en esa área en donde puede expresar alegría, tristeza, lo que sea pertinente, pero que no pase de esos límites. Para eso necesitamos un manejo individualizado, o lo que hoy se entiende como medicina personalizada, ¿sí? Y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, porque muchas veces nosotros nos quedamos como a mitad de camino, es decir, el paciente mejoraba, no tenía más episodios, pero funcionalmente no volvía a ser lo que era. Y eso, bueno, con el tiempo se fue estudiando y tiene que ver con síntomas subsindrómicos o con los síntomas cognitivos que persisten. Como no se le daba por ahí mucha atención, entonces la persona no volvía a funcionar bien, a pesar de que no tenía episodios, ¿sí? Entonces, para pensar en un tratamiento farmacológico es importante ver esto que sería como un contexto longitudinal. Es decir, nosotros si vemos esto, podemos hacer un diagnóstico, en este caso, de lo que sería una manía, en este caso una depresión, igual que acá, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos cuando el paciente va a una foto. ¿Sí? Yo lo veo, lo evalúo en una guardia o en el consultorio y es eso. Pero lo importante no es la foto, sino la película. Es decir, poder tener una visión longitudinal. ¿Qué le ha pasado a esa persona en el transcurso de su vida? Por eso es que es tan difícil en la adolescencia hacer esto, porque no tenemos película, digamos, tenemos muy pocos elementos. Entonces, esto es un concepto que hace mucho se tiene, que es la polaridad predominante. No se utiliza tanto, pero es fundamental. La polaridad predominante sería saber si esa persona tiene más episodios maníacos que depresivos, o más tendencia a tener depresión que manía, o es más o menos igual. Eso en un sentido como muy grosero, así muy general, nos sirve para utilizar fármacos específicos. ¿Por qué? Porque hay fármacos que tienen características particulares, es decir, que son mejores para una fase, mejores para otro, y eso es lo que nos va a determinar lo que se llama índice de polaridad del fármaco, ¿sí? Y acá lo pueden ver, puse este gráfico en donde pueden faltar algunos, pero están, digamos, por ahí los más generales, los más importantes. Y esto, para entenderlo, esta flecha para un lado y para el otro, intenta graficarnos la manía para este lado y la depresión para la izquierda, para este otro, ¿sí? Entonces, uno sería como la mitad, sería como el fármaco que sirve para todo episodio. Ahí tenemos la quetiapina, que sería la más cercana, digamos, al punto medio, el litio, que hablábamos hace un ratito, y todo el resto son antipsicóticos atípicos. La olanzapina, el aripiprazol, la risperidona, bueno, la ciprasidona, que acá mucho no se usa, y la paliperidona. O sea, todos estos fármacos tienen una acción fundamentalmente antimaníaca, ¿sí? Y como ven, para la depresión no hay tanto. Tenemos el litio y la quetiapina, fundamentalmente la quetiapina, que sería la más equilibrada acá, y la lamotrigina,
que se lee como el estabilizante del ánimo, quizás más, digamos así, más específico para evitar la recaída depresiva. Y la luracidona, que es de este grupo de los antipsicóticos atípicos, que en realidad, si bien está acá y uno tendería a pensar de que es mejor, bueno, eso es cuestionable porque tiene que ver con la información que está disponible, ¿sí? Pero tiene ese perfil, tiene el perfil de que funcione más para la depresión. Lo que les muestro acá obviamente es muy complejo, es muy abigarrado, aburrido de leer, pero básicamente son las guías clínicas. Es decir, cuando uno va a administrar un fármaco, como en cualquier especialidad, uno tiene guías clínicas de tratamiento. Esas guías están consensuadas, este es el consenso como que, digamos así, que tiene más aceptación a nivel mundial, que son las guías canadienses. Y lo que hay, o lo que ustedes ven acá es una lista o un orden, digamos así, jerárquico. Es decir, lo primero es lo que más evidencia tiene y lo que sigue después, ¿sí? Entonces, en este caso, para la depresión aguda bipolar, lo que más eficacia tiene es la quetiapina, ¿sí? Le siguen la luracidona combinada con litio o divalproato, el litio específicamente, la lamotrigina y varios otros más. La segunda línea está el divalproato también como primera instancia y los antidepresivos, que recién hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué pasa si le doy un tratamiento erróneo? Si le doy antidepresivos, por ejemplo. Bueno, no es que no se pueden dar, pero hay que tener mucho cuidado y hay que hacerlo siempre en el contexto de un tratamiento con estabilizante del ánimo. ¿Qué pasa con, Sí. con el Viagra y estos medicamentos? Porque a veces la familia te dice no, que no, o sea, si toma litio, que no tiene que tomar un mango. Bueno, eso hay que ver, digamos, la interacción hay que ver específicamente con qué fármacos. Hay fármacos que interactúan mucho y otros que no. Pero por ahí te cae el paciente y te dice que le vendan uno y bueno. Sí, esa parte quizás sea la más compleja, digamos. Claro, porque es como que te hacen el paso para que Igual el sildenafil generalmente es de un uso puntual y no permanente, ¿sí? Y el problema más grande que tenemos es con fármacos como estos que se toman crónicamente es la interacción a largo plazo. que no se tome el fármaco este y se tome el No, esto no lo puede dejar nunca. Ah, ¿Sí? Ese sería el consejo, digamos, que no deje de tomar nada. Después, bueno, son, digamos así, fármacos de venta libre, ¿sí? Como, a ver, también puede interactuar con el paracetamol o con el ibuprofeno y, digamos, eso debería ser, digamos, como el consejo general, cuidado, pero no está prohibido, o sea, no es una medicación que esté prohibida, ¿sí? No los quiero aburrir con esto, pero cada fase, sea maníaca o depresiva, tiene sus tratamientos por ahí que han demostrado más eficacia. Y lo más importante siempre es esto, el mantenimiento, o sea, eso es lo que uno tiene que tener en mente en un paciente con trastorno bipolar siempre. El tratamiento a largo plazo estabilizante del ánimo. Después, si ocurren episodios, bueno, uno los trata. De hecho, en la manía, que no sé por qué no lo tengo acá, bueno, ¿o es ese anterior? Claro, acá está, el tratamiento agudo de la manía del primero. En realidad, ahí, si ustedes ven, está como el tratamiento agudo de la manía o la agitación, porque no es tan difícil de tratar. De hecho, los fármacos que se han usado siguen siendo más o menos los mismos y funcionan muy bien. Una presentación, el aripiprazol, acá no está en forma intramuscular, pero una medicación que se usa mucho en otros lugares. Acá se usa más quizás la olanzapina o la quetiapina también, pero fundamentalmente son estos fármacos, los antipsicóticos atípicos, que frenan el episodio del paciente, ¿sí? Y acompañado por ahí de alguna benzodiazepina, generalmente acá el lorazepam, ¿sí? Digamos así que es lo menos complejo de abordar, si bien es por ahí lo más grave, pero no tiene una complejidad desde el punto de vista de lo farmacológico. Y esos tratamientos se hacen siempre o casi siempre en una internación, ¿sí? Porque el paciente está muy mal, digamos. Esta es la parte más difícil siempre. Ustedes dijeron que no teníamos tantos fármacos para la depresión. Eso ha cambiado un poco en el último tiempo, hay algunas cosas nuevas, pero todavía sigue siendo muy difícil, es la parte más difícil de tratar, la depresión.
es como el desafío más grande que hay en el trastorno bipolar. Y el mantenimiento es la base, lo que uno no puede perder de vista nunca. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran, o un comentario? Por ejemplo, ¿cómo se le dice o cómo se le puede ayudar a una persona que una vez que más o menos tiene toda esa sintomatología, de que pueda consultar? Sí. Que es difícil, ¿cómo lo pueden tomar? Bueno, pero... Uno ve el deterioro que va a tener esa persona. Claro, la forma por ahí es acercarlo a esto, a la posibilidad de recibir una ayuda, un apoyo, un consejo. Todo depende también del estado de esa persona, no es lo mismo que esté de una forma que esté de otra. Sí, por eso. Es decir, un paciente con hipomanía seguramente se va a enojar mucho y no va a ir a ningún lado. Un paciente con un episodio maníaco seguramente lo lleve. Yo creo que hay muchas también personas que deben tener esta problemática y que no la conocen porque se incapacitan a poder llegar a conocer lo que tienen. Sí, totalmente. Eso ocurre a menudo. Sí, lamentablemente. Bueno, eso tiene que ver un poco también con poder informar a la gente, con poder tener conocimiento de todo esto que no es tan fácil. Por eso hay mucho mito al respecto de esto. Lo último que les muestro es un estudio de la vida real donde los resultados son más o menos los mismos. Es decir, a la izquierda vemos los fármacos que han mostrado eficacia, entre ellos la olanzapina fundamentalmente, el divalproato, la lamotrigina, y del otro lado fármacos que muchos acá no se usan, pero que no han mostrado mucha eficacia en esto. Ese es un poco el equipo que tenemos con el Dr. Rouget, que es mi socio, un amigo, y el resto del equipo que trabajamos ahí en CEN. Una de las cosas que hacemos es investigación clínica, por eso por ahí quería un poco transmitirles también cómo es la cocina de todo esto. ¿Dónde está él? En General Paz, en la calle Sarmiento, al frente de la hospital italiana. Le dejo ahí el correo, cualquier hora que tengan, cualquier cosa por ahí que quieran consultar o preguntar. Sí.